Hernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, investigador asociado de México Evalúa, nos acompaña en la línea. Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hola Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y más allá del perfil y de los mensajes o lecturas políticas de lo que ha ocurrido, pues revisar el trabajo y el trabajo, madre mía. Pues sin duda alguna, o sea, creo que desde el principio toda la actuación de este personaje ha sido errónea, ¿no? Con efectos muy negativos en el contenido de los libros de texto. La ley establece muy claro que cuando se van a hacer los libros de texto, primero se deben de definir los planes analíticos, el marco curricular, a los cuales tienen que responder los libros de texto. Pero cuando se empezó la reforma educativa de 2019 y se hizo una serie de aprobaciones, los libros de texto empezaron a realizarse sin siquiera haberse terminado los planes de estudio a los cuales tenían que corresponder. Después, para tratar de decir que estos libros de texto tenían muchísima legitimidad y que se habían hecho consultas multitudinarias de más de 1 millón de personas, según Marzarriaga, se le pidió por transparencia a la Secretaría de Educación Pública que diera cuenta de las asambleas que en el país supuestamente se hicieron de estos libros de texto y sobre todo, pues las minutas técnicas para poder entender cómo se estaba recogiendo las observaciones que supuestamente dieron los miles y miles de docentes que decían se habían participado. La SEP negó la información y la reservó por 5 años. Comenzó entonces la presión sobre esta situación y al final hicieron un sitio web en el que supuestamente iban a dar a conocer esta información. Todavía este sitio web está disponible en la página de la propia Secretaría de Educación, pero no contiene ninguna de las partes justo de las memorias técnicas o de las minutas que den cuenta cómo se recogieron los puntos de vista. Solamente tiene fotos de las distintas reuniones que se hicieron a lo largo del país. Luego se preguntó, oigan, y bueno, ¿quiénes son los docentes que supuestamente están detrás del diseño de los libros de texto? ¿Cuáles fueron los criterios para su selección y demás? Tampoco se contestó. Se hacen los libros de texto y empiezan a aparecer inmediatamente un montón de problemas en su diseño, en donde, por ejemplo, no sé, en el libro de primer año, ¿no? Uno observa párrafos de 6, 7, 8 líneas con un lenguaje que no corresponde, Enrique, Fernanda, pues a la edad de los niños que están apenas empezando a aprender a leer, ¿no? O errores en el texto de quinto grado, en donde el planeta Marte aparecía en la misma órbita que la Tierra y el sistema de solar no estaba correcta la escala de los planetas. Luego, incluso, por ejemplo, en el de sexto grado, hay una confusión en el mapa que ponen y entonces cambian el nombre de los estados. Guanajuato aparece como Querétaro y Querétaro como Guanajuato, porque se supone que eran un mapa para ubicar lugares históricos y de sitios arqueológicos. Hay incluso en el libro, en la parte de matemáticas de tercer grado, había un problema de un ejemplo, una ilustración del pan dividido en fracciones, en donde se supone que eran cuartos, ¿no? O sea, y pues todos los cuartos por definición tienen que medir lo mismo, pero en la ilustración, pues los cuartos unos medían más grandes que los otros, y después había una línea horizontal en donde había representación de cuánto era un octavo, un cuarto y demás, y la distancia entre un octavo y un cuarto era la misma. Entonces, digo, estoy dando algunos ejemplos Sí, sí. que evidencian problemas serios en los libros de texto. La fecha de nacimiento de Benito Juárez la pusieron mal, etcétera, etcétera. Y cuando sale Marzarriaga en su momento a contestar las críticas, decían, es que los neoliberales se están fijando en la forma y no en el fondo de justicia social del nuevo modelo educativo. Sí, sí, como, Eso, con como si los francesa, hechos fueran negociables, ¿no? O sujetos a una interpretación exactamente. ideológica, que por cierto, de esto hizo eco esta mañana por ahí, señor Robledo, en la conferencia. Déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversión en tiempo real. Me confundí de tema
al cerrar el bloque anterior, hablando de la culpa que le echan a Calderón. Pues es que hoy le echaron la culpa de varias cosas. Ahí estaba viendo videos de que si la estela de luz era un derroche y las 40 horas laborales y el sarampión, que es a lo que se refería Zoe Robledo esta mañana. Y pues aquí también los neoliberales y el tema de los libros de texto, cuando pues el problema es que está trincherado el que encabezaba esta área para la SEP y se ha trincherado pues después de una gestión llena de irregularidades, de errores, que eso bastaría para haberlo cesado, pero pues parece que pues tomó tiempo. Y en el centro de todo este asunto estamos platicando con Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y también investigador asociado de México Evalúa. En el centro de todo esto debe estar la calidad de los libros de texto gratuito, ¿no? El contenido de estos libros de texto gratuito, Marco. Sin duda, porque para quien nos escucha, los libros de texto son un instrumento, una herramienta esencial para los docentes en el preescolar, en la primaria, en la secundaria, para hacer la planeación de sus clases, la planeación pedagógica. Y por eso tú requieres material de calidad, que tenga el contenido adecuado, que corresponda a los planes de estudio que se busca desarrollar de acuerdo a cada grado escolar. Y pues la forma en que incluso el propio personaje se negó a las instrucciones que en diversos oficios la subsecretaria de Educación Básica en octubre le había compartido, en el que decía, mira, necesitamos que incorpores, por ejemplo, la perspectiva de género con las referencias de distintas líderes importantes, mujeres en la historia de nuestro país, la parte de la vida saludable que está descuidada en los libros de texto, la parte de la población afrodescendiente. También le pide que retire ciertos contenidos de los libros de texto, o incluso en el caso de los libros que se dan para los docentes, dice, necesitamos sintetizarlos, no puede haber uno para cada grado, sino que incluso en aras de los ahorros hagamos uno solo con ciertas modificaciones, dejando de lado el jargon ideologizado, y a todo esto, el señor en su arrogancia, primero contesta que pues él revisó y que él no encuentra las omisiones a las que hace referencia su jefa, la subsecretaria de Educación Básica. Luego dice, híjole, las adiciones que además usted quiere ya no me dan tiempo porque pues estamos por enviar los libros de texto para su impresión para el ciclo escolar 26-27. Y esto que usted me está pidiendo de sintetizar los libros para los docentes, no es su atribución, usted no me puede pedir esto porque son atribuciones mías, ¿no? Y yo cuando leía los oficios, yo decía, bueno, a ver, el reglamento de la Secretaría de Educación Pública es muy clarito. La dirección que ocupaba el señor Marx Arriaga, su jerárquico superior inmediato es la subsecretaria de Educación Básica. Por supuesto que tiene las atribuciones para ordenarle estos cambios. Pero lo que me parece incluso más preocupante, con franqueza, Enrique, Fernanda, es cuando la presidenta hace unos meses ordena precisamente la revisión en el contenido matemático y dice, ayúdenos el Sinvestaf, que es una institución de mucho prestigio con especialistas en la materia. Marx Arriaga, en su arrogancia, dice, estos doctorcitos que ni siquiera pueden curar el pulque. Y entonces uno ve toda la serie de antecedentes y yo no entiendo cómo, con base en eso, la presidenta todavía tiene las consideraciones que tuvo tanto el sábado como en la mañanera de referirse con tanta consideración al personaje, que claramente no solamente desafió a la subsecretaria y al secretario Mario Delgado, sino que también estaba cuestionando las instrucciones presidenciales, ¿no? Entonces, a mí sí me desconcierta esa forma en que se refiere la propia mandataria a este personaje menor, porque ni siquiera es que dijeras, oye, es un alto funcionario con un apoyo mayoritario de los docentes. Yo no veo allá afuera a ninguna de las secciones del CENTE o incluso a la disidencia magisterial marchando porque estén de acuerdo con los libros de texto del señor, ¿no? Exacto. Y entonces yo digo, bueno, pues yo francamente no entiendo tantas consideraciones presidenciales frente a
era un personaje que hasta le ofrecieron el consulado en Costa Rica, sí, como claro. si esto fuera una forma de distribuir los cargos públicos para resolver componendas políticas. Sí, hasta como con premio, ¿no? A mí me queda la preocupación de que, pues finalmente este señor lleva en el cargo ya muchos años. Durante el último sexenio, los niños de todo el país aprendieron con estos libros de texto. ¿De qué Es muy tamaño es? generoso eso de aprendieron, pero Bueno, estudiaron, no sé, fueron a la escuela con estos libros de texto. ¿De qué tamaño es el costo para el país? ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperar, suponiendo que sí se puedan volver a revisar todos estos materiales educativos? ¿Cuánto tiempo y qué va a pasar con estos niños que ya tal vez tuvieron una educación deficiente por los libros simplemente que recibieron? Mira, la pregunta que hace Fernanda es esencial y es muy difícil contestar por esta razón. Primero, porque lamentablemente el gobierno se ha negado a hacer evaluaciones que den cuenta de qué han alcanzado de aprendizaje y qué no los estudiantes de nuestro país, ¿no? Solo algunos estados, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Pues la con sus oposición. propios recursos han hecho evaluaciones para ver pues, que el boquete es importante, que hay un número mayoritario de niños y jóvenes que no están comprendiendo lo que leen, que tienen precarias bases matemáticas y problemas serios de pensamiento científico. A eso se suma el problema muy serio que pues yo no veo cómo vamos o sea, es urgente mejorar los libros de texto, pero cuando uno ve, por ejemplo, la evolución precisamente del presupuesto para la Comisión Nacional de Libros de Texto, en 2024, en año electoral, casualmente hubo un aumento de 5,000 millones de pesos, pero de entonces a la fecha hubo un recorte primero de 34% y ahora para este año un recorte de casi 50%. Entonces el presupuesto es muy precario para hacer una revisión que urge, que la propia subsecretaria de Educación Básica, pues en estos oficios está reconociendo que se necesita implementar y que, insisto, o sea, la pregunta que está detrás de tu preocupación es muy importante porque la deficiencia en los aprendizajes, colegas, nos termina mordiendo en nuestra vida. Cuando terminamos la prepa, por ejemplo, y ya no, y por alguna circunstancia no podemos seguir estudiando y vamos y buscamos un empleo, pues traemos deficiencias tan serias en nuestros aprendizajes, a pesar de mucho certificado de prepa o de secundaria, y no nos dan la chamba. Y cuando no podemos, por ejemplo, y nosotros estamos haciendo muchos estudios de la brecha entre lo que los jóvenes aprenden y lo que los diferentes sectores económicos requieren para la gente preparada, vemos que los jóvenes, por ejemplo, en las plantas, no saben ni siquiera hacer la conversión en las máquinas de importación con las que trabajan, de máquinas que están en pulgadas, sí. a hacer la conversión a centímetros. O que cuando uno dice no comprenden lo que leen, es que son incapaces, por ejemplo, de comprender el manual de la operación de un montacargas, o no pueden mandar un correo electrónico con ciertas instrucciones porque no es solamente las faltas de ortografía, es que la estructura misma del escrito no la pueden hacer de manera adecuada. Entonces es ahí donde empiezan a salir todas estas carencias que no se han alcanzado de los aprendizajes en nuestra educación. Y ahí donde la presidenta tiene razón. Nos desviamos de las discusiones que deberíamos de estar teniendo. Estamos hablando de que el encargado de los libros de texto está trincherado en su oficina en la SEP y no estamos hablando de cómo evitar plagio y dependencia de inteligencia artificial, tecnología en el aula, brecha digital al interior del país y entre países en la región, temas de equidad y acceso, ¿no? La evaluación y pruebas estandarizadas de las que ya platicabas, la salud mental, en fin, todos los grandes temas de la educación en el mundo. Estamos nosotros en el tema de Marx Arriaga. Y sobre todo porque cuando comenzábamos la conversación y te escuchaba en tu comentario, Enrique, cuando uno ve, por ejemplo, en el mundo, cómo se hacen los libros de texto, estoy pensando, no sé, en Brasil o en Chile, uno observa
que hay comités de especialistas que le saben al tema del diseño curricular y sobre todo al diseño del material didáctico para hacer la conexión. Y se abre la puerta a los privados que concursan en licitaciones para el diseño de las distintas opciones de libros de texto. Luego hay revisiones técnicas para ver la calidad, si son buenos o no son buenos. Se hacen a ciegas para evitar que haya un problema de corrupción. Y los gobiernos deciden, ok, voy a utilizar, en el caso de Chile, voy a utilizar estas opciones y las distribuyen de manera gratuita a los colegios públicos y a los subvencionados, ¿no? Y en el caso de Brasil, una vez que hay las opciones, se le dicen a los profes, usted elija cuál es el que está más adecuado para su escuela. Entonces no hay esta cosa de, es la privatización. No. Aquí el problema es todos los actores por la... Sí, tomando un compromiso. Marco, se nos acaba el tiempo. Marco Fernández, profesor investigador del TEC de Monterrey. Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos en tiempo real. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Buena tarde.